Muchos sucesos paranormales ocurridos en casas han sido contados en este canal. Sin embargo, el suceso que hoy contaré puede llegar a resultar muy perturbador, pues muchas veces las conductas humanas pueden llegar a crear situaciones muy lamentables y volverse muy aterradoras cuando se combinan con lo paranormal, así como en el caso que les contaré esta noche. Antes de iniciar, por favor suscríbete y déjame una manita arriba. Prepárense a sentir el miedo en esta noche de relatos y leyendas del gato. Comenzamos. La casa del infierno. Por razones de discreción, omitiré los detalles de ubicación del lugar que les hablaré y me referiré a mí con el nombre de Brenda, porque esta historia fue una situación verídica, realmente aterradora y muy triste a la vez. Los hechos que les narraré tuvieron lugar a inicios de la década del 2000, pero fue hace cerca de 8 años que yo compré la casa donde vivo actualmente con mi familia. En aquel entonces los trámites de entrega demoraron cerca de 3 meses, y para diciembre de aquel año 2013 ya estábamos por fin instalándonos. Estábamos muy felices, teníamos casa completamente nueva. Yo recuerdo que cuando recién recibimos la casa, yo le platiqué a una cuñada para invitarla a comer, y al decirle yo dónde vivía, se sorprendió y me dice: «Ay, no me digas que vives en esa colonia. Espero no te hayan dado la casa que está maldita». Yo me sorprendí ante eso y le expresé que mi casa era nueva, pero me dejó sembrada la espina acerca de lo que ella estaba hablando. Pasaron los días y por fin supe por intuición y ligeros rumores de cuál era la casa supuestamente maldita, pero en realidad no tenía idea de por qué se le consideraba así o qué había ocurrido realmente en aquella casa. Pero eso sí, el lugar se veía muy abandonado y en mal estado. Mi casa está justo a 2 cuadras y yo prácticamente todos los días tengo que pasar por aquel desolado lugar, pues esa casa está cerca de la entrada del fraccionamiento. Yo en lo personal nunca he sido muy creyente de las cosas paranormales, pero en una ocasión que tuve que regresar del trabajo en autobús, dado que se descompuso mi coche, entré caminando al fraccionamiento y serían las 8:30 de la noche. Apenas estaba oscureciendo. La calle estaba completamente solitaria, hacía viento, y al pasar cerca de aquella casa, porque como mencioné, es obligatorio pasar por ahí para llegar a la mía, yo sabía que no debía voltear, pero no pude evitarlo. Me ganó la curiosidad, y fue así que contemplé un poco de la devastación y el abandono de aquella casa, y algo más, porque estoy seguro que de dentro de una de las ventanas alcancé a escuchar un lamento como de una mujer, una especie de llanto cargado de dolor. No sé si fue mi sugestión o fue real, pero yo comencé a correr para llegar pronto hasta mi casa y así sentirme más segura. Esta situación despertó mi curiosidad por saber realmente qué estaba ocurriendo, y fue hasta tiempo después que hice algunas amistades, y ya entrando en confianza en una ocasión con Patty, una de las vecinas y amiga mía, me atreví a preguntarle. Ella me respondió que no le gustaba hablar de eso porque era algo muy fuerte, pero yo le insistí. «Está bien, Brenda, te voy a contar. Es lo que yo sé, pero sé que si le preguntas a otras personas de aquí, te dirán algo un tanto distinto. Hay varias versiones de lo que ocurrió, pero la mayoría coincidimos en ciertos elementos. Yo en realidad era muy niña cuando los eventos tuvieron lugar, pero recuerdo algunas cosas. Recuerdo que en esa casa vivía don Manuel, con su esposa Rosario y sus 3 hijos.
Aquel hombre trabajaba en una empresa de químicos y muchas veces le tocaba trabajar de noche. Sin embargo, don Manuel le gustaba mucho andar con mujeres, así que muchas noches, en lugar de irse a trabajar, se iba a pasarla con alguna de sus amantes, y así ocurrió en varias ocasiones y por varios años, hasta que su esposa lo descubrió. Rosario no le dijo nada, no sabríamos la razón de por qué su silencio. Sin embargo, el saber la verdad le fue destruyendo poco a poco. Cada vez se le veía más deprimida, más apagada. Se comenzó a aislar de sus amistades. Se le veía desarreglada y un tanto desatendida con sus hijos, sobre todo con el bebé. Se dice que las vecinas de aquí, que eran sus amigas, trataban de ayudarla porque le estimaban, pero Rosario las evitaba y también evitaba confrontar su realidad. Sin embargo, Brenda, te cuento que todo era una bomba de tiempo y el colapso de su realidad ocurrió y no lo soportó. Tanto así que una noche que su marido se fue a trabajar, Rosario llevó a sus hijos a la cama, los puso a dormir. Enseguida, cerró bien las puertas con llave y las colocó sobre la mesa. Después, con una mente completamente perdida y perturbada y llena de psicosis, se dirigió hacia el patio trasero. Sacó algunas botellas de químicos que guardaba su esposo, los cuales eran altamente flamables. Los esparció por la casa para, posteriormente, prenderle fuego. La casa comenzó a arder en llamas, con Rosario y sus 3 hijos ahí dentro. Aquello fue un suceso muy desgarrador. Los vecinos trataron de ayudar, pero fue imposible. El fuego consumió rápidamente todo lo que había dentro. Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. Apagaron el fuego, pero se encontraron con una imagen infernalmente perturbadora. Después de vencer la reja y entrar, encontraron el cuerpo de la niña mayor, que tendría 13 años. Las llaves de la puerta estaban en sus manos, pero no alcanzó a abrir. El fuego no la dejó escapar. Su cuerpo ya estaba prácticamente consumido por el calor de las llamas. Más al fondo, en una de las ventanas, se encontraron los restos del niño de 7 años, que al parecer había intentado salir por una de las ventanas, pero no logró atravesar las protecciones metálicas. Su cuerpo se encontraba prácticamente atorado en la reja. En la planta alta, en la recámara principal, se encontraron los restos calcinados de Rosario, que abrazaba a su bebé, el cual también había sido reducido casi a cenizas. La noticia de esos sucesos fue de verdad muy impactante. Se le llamó a don Manuel a su trabajo, el cual a la brevedad volvió, y al ver aquella escena tan terrorífica y triste, se perdió en sí. No logró soportar presenciar aquello, y desde ese día tuvo problemas en sus facultades mentales. Esos problemas lo llevaron a perder el trabajo. Se volvió al alcoholismo y constantemente visitaba la casa. Aparentemente, él hablaba con su familia, jugaba con sus hijos en el patio frontal. Sin embargo, la casa estaba casi en ruinas. Después de un tiempo, no se supo más de aquel señor. Algunos dicen que se quitó la vida por la culpa. La casa, después de un par de años, fue remodelada por una inmobiliaria y puesta en venta. Pero los sucesos tuvieron tal impacto que nadie hasta la fecha se ha atrevido a comprarla, y volvió a caer en el deterioro. Ya tiene más de 5 años que no se le da mantenimiento. Y eso no es todo, Brenda, pues al par de meses y hasta la fecha, comenzaron a ocurrir sucesos paranormales que los vecinos cuentan que han sido testigo. Las personas de aquí de la colonia tratan de evitar pasar por ahí porque dicen que escuchan los gritos de sufrimiento de los niños, como si estuvieran tratando de escapar de aquel infierno. Algunas personas dicen que han visto a doña Rosario caminar por la banqueta afuera de la casa a altas horas de la noche o en la madrugada.
La ven caminar y pronunciar el nombre de don Manuel, el nombre de sus hijos, y la escuchan llorar con unos lamentos aterradores. También, fíjate que una de las vecinas tiene un pequeño niño, y hubo un tiempo que el niño salía de casa jugando con un supuesto amigo imaginario, el cual lo llevaba hasta la entrada de aquella casa que ahora sabemos ha quedado maldita por aquellos eventos. Después de escuchar toda esa historia tan triste, regresé a mi casa con un sabor amargo de boca. No comprendía cómo algo tan aterrador pudo suceder de esa manera. Además me hizo comprender que los gritos que yo había escuchado aquella noche que regresaba del trabajo realmente tenían una explicación. Seguro era el alma de doña Rosario que aún sigue deambulando aquella casa junto a sus hijos. En algunas ocasiones hemos llevado al sacerdote para que dé bendición al lugar, porque se dice que Rosario y sus hijos no han podido encontrar descanso, pero parece que la situación va a continuar así por siempre. Honestamente, aquellos sucesos fueron algo que preferiría no haber conocido, pero al parecer, con el paso del tiempo, más personas coinciden en haber tenido encuentros paranormales en las cercanías. Este es un caso muy crudo que quise compartir con ustedes, un caso triste y aterrador que ocurrió en aquella casa del infierno. Les agradezco por haber escuchado esta historia. Les dejo las redes sociales en la descripción, así como el correo electrónico para que me envíen sus historias y sean narradas aquí. Me despido deseándoles una buena noche. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.